Bienvenidos de nuevo al canal, en especial a todos los seguidores de Héroes del Silencio. En este video les presento a Antonio Cardiel, abogado de profesión, hermano del bajista Joaquín Cardiel y escritor por vocación. Tendremos el privilegio de escuchar con sus propias palabras detalles importantes sobre la elaboración del libro Héroes de Leyenda, la biografía más importante creada hasta hoy. Con este video iniciamos una saga de entrevistas en torno al libro, pero ahora escuchémosle. Siempre había tenido en la cabeza la posibilidad de enfrascarme en un libro sobre la banda de Joaquín, Héroes del Silencio, y bueno, lo he ido dejando pasar por diferentes circunstancias. Mira, yo por razones obvias conocía bastante bien la historia de Héroes del Silencio, pero antes de ponerme a trabajar en el libro estoy seguro que hay muchos fans que sabían más que yo. Después ya lo creo, ¿no? Después de haber hecho todo el proceso, de haberme informado por todos lados, de haber hablado con ellos tantas horas, poca gente sabrá más que yo, ¿no? Es mucho trabajo, pero fíjate que la documentación en sí, bueno, es un trabajo solitario, es un trabajo duro, pero no me importa documentarme, me gusta investigar cosas y sacar detalles y mirar prensa antigua o revistas. Un tema que no me preocupa porque me entretiene mucho, me gusta husmear, ¿no? Lourdes consiguió contactar con Plaza y Janés, con David Trías, que es el director, y con Alberto Marcos, que es el editor, que ha hecho una labor estupenda, y a partir de ese momento pues empezamos a colaborar en el proyecto. En cambio, a través de una agencia literaria, son profesionales que saben leer mejor el mercado, saben dónde puede haber un nicho para un libro tuyo, lo buscan con más criterio, y ella se encargó de moverlo, y estuvimos en varias editoriales al principio. Estuvimos en Malpaso, que era una editorial ya desaparecida, que tenía una sección de cierta importancia sobre música. Estuvimos en Planeta, estuvimos en Reservoir Books, y al final fue Plaza y Janés la que apostó por el proyecto. Yo te digo que incluso al principio hubo dudas, con algunas editoriales que se lo plantearon y no lo aceptaron. Tú fíjate, ¿no? Que curioso, ¿no? Porque un tema como Héroes del Silencio, que parece que puede ser apetitoso para cualquiera, pues hubo editoriales que no lo valoraron así. Bueno, yo creo que es un libro que tiene posibles lectores múltiples. Desde luego los fans van a encontrar una serie de datos novedosos, fruto de entrevistas personales muy largas, fruto de haber consultado también los archivos personales de los músicos. Hay muchas novedades para los aficionados a la banda y los seguidores, pero yo creo que también es un libro que pueden seguir los aficionados a la música en general, porque yo creo que, como les pasa a todos los grupos, la lucha de Héroes del Silencio para conseguir llegar al punto en que querían, de reconocimiento y de triunfo, pues es una lucha que repite día a día en las bandas de música de todos los países y de todos los géneros. Y también para la gente que se acerca ahora al fenómeno Héroes del Silencio, es una manera de descubrir quiénes eran estos 4 chavales de Zaragoza que a base de muchísimo trabajo y de talento consiguieron llegar a lo más alto. Es lo que creo, que puede tener múltiples posibles sectores. Como conclusiones, me parece extraordinario que Antonio Cardiel, siendo hermano de Joaquín, una persona con alto grado académico y escritor por vocación, haya escrito este libro tan detallado de Héroes del Silencio, ya que es el único capaz de sustraer información inédita de la banda. La parte más extraña es que le hubiesen cerrado puertas y costado encontrar una editorial que publicara este libro con tan valioso contenido, ya que Héroes del Silencio fue y es la mejor banda de rock en español, o sea, la mejor de España y toda Latinoamérica sin duda alguna. Los espero en la segunda parte de esta saga con información más detallada del libro y otros temas que mencionaré más adelante. Nos vemos en el siguiente video.